Marcia, este nuevo libro de cuentos tiene un título complejo pero muy sugestivo. Sí, es un título complejo, eso es verdad. En realidad es como que tuvieron doble título. Al final todas mis obras tienen doble título. Es como una predestinación. Porque Amores y Marrones, Las mujeres de Artigas. Sí. La tierra alucinada, Memorias de una china cuartelera. Y ahora, yo le había puesto Cuentos de mala muerte y Banda Oriental dice, no, pero vamos a agregarle algo que sugiera más. Y sugiere a bala, sable o desgracia. Entonces quedó un doble título de nuevo. Los centros de interés en ese libro, ¿cuáles son? Y bueno, los centros de interés son justamente, primero que nada, las muertes. Son cuentos de mala muerte, pero no sabemos si son malas muertes. Sabemos que son sobre las muertes de personas que fueron o bien muy ilustres, famosas, conocidas, o prácticamente ignoradas, como es el caso de Luisa Tiraparé, la cacica de San Borja, o fueron personas fuera de la ley, como Martín Aquino, o fueron asesinos, como es en el caso de Sal si puedes, pero Sal si puedes es muy especial, muy especial. Y el caso del crimen de la ternera, cuando el hacendado, el estanciero José Sarabia manda a matar a su mujer. O sea que estamos hablando de muertes muy variopintas. En lo que fue el Molino de Pérez, uno de los más ricos comerciantes de Montevideo, a principios del siglo XIX. Yo siempre digo que los espacios verdes que quedan en todas las ciudades del mundo son una memoria viva y un llamado de atención para el que sabe ver. En este caso, este espacio verde enorme nos está recordando, que todavía sigue siendo enorme para lo que es una ciudad, nos está recordando ese Montevideo que no llegaba hasta acá ni en sueños. Esto era pleno campo. Digamos que se trata de 9 cuentos que tienen alguna referencia a acontecimientos históricos o personajes históricos muy significativos en la historia uruguaya y de lo que vamos a hablar dentro de un momento. En mi primera obra, Amores y Marrones, Las mujeres de Artigas, tomó 100 años de historia nacional, que van desde la fundación de Montevideo hasta los prolegómenos de lo que va a ser el Estado Oriental, la formación del Estado Oriental, es decir, concretamente hasta 1820 en que Artigas se va al Paraguay. Ya por esa época existía este edificio, existía este molino. A ver si tú nos dices algo breve acerca de la caracterización de esos personajes fundamentales que van nucleando la materia, las historias, van nucleando las historias. Sí, porque de alguna manera a lo largo de todo el libro se va conformando un país, se va conformando una identidad. Y un lenguaje. Un lenguaje, de una manera muy trágica también, pero bueno. Y también un lenguaje del sentido del español del Uruguay. En el español del Uruguay, claro que sí, claro que sí. Y por supuesto las familias Pérez y Artigas y parentela se deben haber conocido muy bien. Entonces, si tuviera que sugerir algún otro recuerdo, alguna otra evocación, diría que la clase de José María Pérez, la clase de los hacendados y comerciantes, sobre todo los comerciantes, en el caso de él, fue una clase que nunca se llevó muy bien con Artigas. Artigas era un hijo de la tierra, era un criollo, era un hombre nacido en América. Bueno, y el personaje principal, hay 3 personajes importantes en ese cuento, que son Fermina, la sirvienta de la casa de los López. López era el dueño, el que fue presidente de Paraguay, que en definitiva protegió a José Artigas. Entonces Fermina, que es la esclava más vieja de la casa, es una de las grandes protagonistas. Pero después está Cayetano, que fue escribiente del dictador Rodríguez de Francia, y está el oriental es Cecilio, que es un joven. Supuestamente Cecilio no tiene más de 20 años, 22 años. Y va en la delegación que va a traer los huesos del general. En la presentación de este libro, A bala, sable o desgracia, que se realizó
anteayer en la Biblioteca Nacional, decía el escritor Mario Delgado Aparaín, escribir es resistir. Y yo le añadí, escribir es salvarse. Salvarse uno como escritor, salvarnos todos como grandes participantes en ese proceso de comunicación que es la narración del mundo. Y yo creo que el episodio más truculento de toda esa lucha de caudillos, de intereses, de divisas, de encontronazos entre el campo y la ciudad, fue el día de la muerte de Venancio Flores y Bernardo Berro, que ocurrió el mismo día, prácticamente a la misma hora. Y eso se cuenta en el Día de los Cuchillos Largos. O sea que ahí se viene a resumir todo un proceso. Y formó parte de la élite gobernante, desde su abuelo y su padre. Artigas perteneció a la campaña, perteneció al gaucho, al indio, al mestizo, a toda esa masa fermental que ha hecho América. Y en ese sentido creo que si tuviera que reconstruir las mentalidades, difícil esto de querer reconstruir las mentalidades, seguramente José Artigas no tendría más vínculos con el dueño de este molino que los que pudieran resultar de su condición de blandengue. Es decir, Artigas fue blandengue, fue militar de un cuerpo estrenado, creado a fines del siglo XVIII para justamente garantizar la seguridad de los hacendados y de los saladeristas y barraqueros que traían. Yo evoco con orgullo y con afecto a la tierra entrerriana, donde se publicó mi novela Amores y Marrones, porque yo un 19 de junio como hoy me levanté muy temprano y me encuentro con decenas de niños que con un frío tremendo estaban yendo a la plaza de Concepción del Uruguay con su escarapela tricolor en el brazo para rendir homenaje a Artigas. Y me di cuenta de que Artigas, en cierto modo, era mucho más de ellos que mío. Entonces cuando tengo que reconocer algo, lo reconozco, y lo reconozco con ganas, con fuerza y con admiración. Artigas no es solo de los uruguayos, Artigas es de los entrerrianos, de los cordobeses, de los santafesinos, de los correntinos. Artigas es de los pueblos de Misiones. Hasta el día de hoy es venerado en todos esos sitios. Pero Artigas no quería ser argentino. No deformemos la historia, por favor. Dejémosla donde tiene que estar.